nos toca hablar acerca del mercado de fichajes porque se han pronunciado muchos pilotos con respecto a este tema. El primero del que os vamos a hablar es de un Carlos Sainz que ya sabemos que no tiene contrato, pero ahora mismo es uno de los pilotos más cotizados de la parrilla. Se le ha puesto en la órbita de Red Bull, se le ha puesto en la órbita de Mercedes, se le ha puesto en la órbita de Audi, que aquí tiene el contrato asegurado si lo quiere, y se le ha puesto en la órbita también de Aston Martin, que os he dicho en muchas ocasiones que tengamos muy en cuenta esta posibilidad si hay una salida en Aston Martin finalmente. Pero en el caso de que no, tiene esas otras también tres opciones y en el día de hoy le han preguntado sobre ello, además viniendo después de haber ganado una carrera en el pasado Gran Premio de Australia, después de los buenos rendimientos que ha estado teniendo durante este año y que no tiene contrato para la próxima temporada porque además no es como, no sé, Alonso puede renovar con Aston Martin. En el caso de Sainz sabemos que sí o sí se va a mover porque se ha quedado sin hueco en Ferrari. Entonces en ese momento le han preguntado por si está negociando con otros equipos y como ya os habíamos confirmado aquí en el canal anteriormente, efectivamente él afirma de que sí, que está negociando con todos los equipos y todas las opciones que tiene, que ya os hemos dicho que las reales son estos 4 equipos. ¿Por qué digo las reales? Bueno, pues porque, por ejemplo, un equipo que desde luego estaría encantado de hacerse con los servicios de Carlos es Alpine. Es un equipo donde ya ha estado, porque recordad que estuvo en Renault un año en 2018 y final de 2017, pero bueno, un año completo, y donde ya el año pasado, sin todavía saberse que no estaría en 2025, se hablaba de que estaban interesados en ficharle. Esto ya se comentaba la pasada temporada y este año los dos pilotos de Alpine se quedan sin contrato, entonces podría haber esa posibilidad. Pero bueno, ya os estamos diciendo las reales, que son estos 3 equipos, Mercedes, Red Bull o Aston Martin, y ya en el caso de buscar un proyecto alternativo es la opción de Sauber. Pero efectivamente ha dicho que sí que está hablando con todo el mundo porque es algo que tiene que hacer en este momento y es efectivamente así, tiene que hablar con todas las opciones posibles que haya sobre la mesa y comenta que va siendo hora de acelerar el ritmo porque está en un momento desde luego álgido que puede que vaya mejor a lo largo de la temporada, pero puede ser que se estabilice un poco, donde ya haya carreras donde Leclerc le supere. Es que ahora mismo de las 2 que ha disputado en ninguna Leclerc le ha superado, entonces tiene que aprovechar este momento y quizá tratar de cerrar su futuro, que por ahora sabemos que está bastante parado, porque sobre todo lo está parando la posibilidad de que Verstappen salga, que sobre eso os vamos a hablar, en el caso de que, y por eso Mercedes está intentando parar, entonces no hay esa posibilidad quizá de fichar por Mercedes, o os hemos dicho que Aston Martin, pero claro, Aston Martin está también esperando a ver qué hace Alonso, entonces ahora mismo está un poco parado. Carlos quiere acelerar, meter el turbo y fichar ya o intentar ya que avancen las negociaciones con algún equipo en concreto. ¿Cómo van las negociaciones? ¿Con cuántos equipos has hablado? ¿Y cuál es tu mentalidad? ¿Y estás cerca de llegar a algún acuerdo? Sí, muchas gracias. Obviamente estoy hablando con unos cuantos porque es lo que debes hacer cuando no tienes un trabajo para el año que viene todavía. Así que estamos hablando básicamente con todo el mundo. Obviamente tendremos que entrar en más detalle y ver qué opciones son más realistas y cuáles son las mejores opciones para mí, para mi futuro. Ahora mismo no tengo noticias para ti ni nada que contar hoy aquí. Pero lo que sí puedo decir es que, obviamente, es el momento de acelerar un poco el ritmo y poder solventarlo todo pronto. Como os decimos, uno de los pilotos que está frenando este mercado de fichajes es Max Verstappen. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a marchar o no se va a marchar del equipo Red Bull? Va a responder a esta pregunta ahora en unos momentos y además hay un piloto que ha expresado su opinión sobre esto. Pero lo primero que os tenemos que decir es que Verstappen es un gran admirador, él incluso ha llegado a decir también, es una persona que aprecia mucho a Honda. Ya sabemos que Honda entró como motorista de Red Bull hace unos años, cuando entró Verstappen en el equipo Red Bull, seguían con Renault, pero a partir de la temporada 2018 ya entraron a ser motorizados por Honda y desde entonces ha estado junto a ellos. Yo ya os he dado este detalle del hecho de que Verstappen es el piloto con más victorias con motores Honda de la historia de la Fórmula 1, superando a Ayrton Senna, y es una persona que aprecia mucho a Honda y que por este motivo
se le ha rumoreado la posibilidad de que pudiera recalar en el equipo Aston Martin de cara a 2026. Ya sabemos que ha sido uno de los destinos que especialmente Motorsport ha puesto más hincapié en la posibilidad de que Verstappen recale en ellos por el hecho de esa llegada de Honda en 2026. Se ha hablado de la oferta de Newey, pero más allá de ahí es sobre todo especialmente por Honda. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Podría llegar a recalar Verstappen en Honda? Desde luego que le han preguntado, le han consultado al respecto sobre esto y sobre el hecho de que solo le falte esta temporada y otra más por ahora con Honda. Él mismo ha afirmado que tiene una muy buena relación y que seguirá siendo admirador de Honda una vez finalice su estancia juntos, pero que esto no quiere decir que sea su final en esta unión entre Verstappen y Honda, es decir, que podría llegar a ser que le veamos más adelante otra vez juntos. Quizá ese dardo, por así decirlo, a unirse a Aston Martin. Bueno, escuchad sus palabras. Pregunta para Max. Ya dijiste el año pasado que es una pena que Honda abandone después de 2026, pero no había otra opción en el momento. ¿Cómo de especial dirías que es la relación con Honda y cómo es de distinto a otros suministradores de motores? La relación siempre ha sido realmente buena. Hay momentos que no se olvidan, como el primer podio y la felicidad en la cara de todo el mundo después de unos años complicados. Para mí fue muy especial presenciar aquello. La primera victoria, todos esos momentos que vives junto a ellos, el campeonato, y siempre les recordaré, y la gente tan inteligente con la que se trabaja, y como ha dicho Pierre, se respeta mucho su cultura, es un enfoque distinto y me ha encantado trabajar con ellos, aunque por supuesto llegará el fin de nuestra relación, pero eso no quiere decir que se termine todo. Siempre seré un aficionado, un fan más de Honda, pero grandísimos recuerdos. Y en cuanto a otros suministradores de motores, todos son buenos a su manera, pero yo tengo un poquito más de historia con Honda. Pero como os decimos, ahora mismo la incertidumbre de lo que pasará con Verstappen es lo que está por ahora deteniendo el mercado de fichajes. Y uno de los pilotos que se ha puesto en la órbita de Red Bull en el caso de que Max se marche es Fernando Alonso, que yo ya os he dicho que los dos juntos, porque esto es otra cosa que se ha dicho, que podrían llegar a convivir dentro de Red Bull y que sería la intención de Horner. Yo ya os llevo diciendo que yo no veo una dupla de pilotos entre Verstappen y Alonso en el mismo equipo, porque son dos pilotos que se van a matar entre sí, por así decirlo. El propio Alonso en las palabras hoy ha respondido a esta pregunta también, y en las palabras de qué hará Verstappen o si es posible unirse a Red Bull, lo que él ha dicho son varias cosas bastante interesantes que ahora os vamos a leer, pero básicamente en conclusiones lo que sacamos es que Alonso no cree que se vaya a marchar Verstappen de Red Bull y nos deja ver que juntos no van a estar en el mismo equipo, porque no pone como posibilidad ahora mismo unirse a ellos. Que esto además también es especialmente interesante porque recordad lo que dijo en Arabia Saudí. En Arabia Saudí ya se empezó a hablar al respecto sobre esto hace varias semanas y él dijo que sí que estaba en la lista, que también, y esto os lo comentamos en su día, que ha cambiado mucho, estamos viendo que ha cambiado mucho el discurso de Alonso a 2023. Recordad cuando se habló de esto la pasada temporada, antes del Gran Premio de Brasil, cuando llegó a Interlagos, lo cabreado que estaba y cómo negó todos los rumores, pero aquí ha estado jugando con ellos. En esta ocasión, llegando a este circuito de Suzuka, ya no está diciendo eso, ya no ha dicho que esté en esa lista, sino niega al final esa posibilidad de unirse a Red Bull e incluso llega a decir que ahora mismo no está centrado en los rumores, sino en Aston Martin y en conseguir hacer funcionar los progresos que están intentando traer. Ya hemos contado todas las mejoras que han traído a Japón para estos fines de semana. Lo que decía Alonso es lo siguiente: claro, si Max deja Red Bull, tal vez eso tenga un impacto en mi futuro, pero creo que no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra, de que Verstappen se marcha. Así que creo que es algo en lo que no estoy pensando demasiado, y lo que quiero hacer es concentrarme en mis cosas aquí y solo en esta carrera, antes de tratar de tomar una decisión de si sigo corriendo alrededor y si sigo corriendo, dónde será la mejor posibilidad. Conozco los rumores y esas cosas, pero no nos interesan
demasiado. A mí seguro que tampoco. Ya os estamos diciendo que Verstappen también ha respondido a estos rumores, se lo han preguntado directamente y lo que ha comentado, bueno, en unas palabras muy a lo Alonso ha llegado a decir incluso, porque ha dicho que lo primero es decidir si quiere seguir, que bueno, sabemos que Verstappen ha amenazado muchas veces con que no va a correr muchos años, pero 2025 ya os aseguro que va a estar compitiendo en Fórmula 1, pero que primero es eso lo que tiene que hacer, muy al estilo Alonso, porque es lo que está diciendo siempre cuando habla este año acerca de su futuro, y luego ha dicho que está muy contento en Red Bull. Fernando Alonso dice que hay cero posibilidades que tú abandones Red Bull el año que viene. ¿Es eso cierto? Y de no ser así, ¿cuáles son tus opciones para 2025? Todo depende de si quiero seguir pilotando el año que viene o no. Pero bueno, por mi parte estoy muy contento donde estoy, en Red Bull, y quiero seguir ahí. Y otro de los asientos que está abierto y que son más interesantes para la próxima temporada es el del equipo Mercedes. Como ya sabemos que Hamilton se ha marchado y ha dejado abierto ese hueco. Por ahora se ha puesto muchos pilotos en esa quiniela que especialmente en las últimas semanas han solado Alonso y Sainz. A ellos se le suma por supuesto la posibilidad de que Andrea Kimi Antonelli sea el piloto que recale directamente en Mercedes, aunque yo personalmente lo veo bastante complejo que eso ocurra. Uno de los pilotos que desde el primer día de que Hamilton anunció su marcha ha sonado es Sebastian Vettel. Ha sonado sobre todo en cuanto a que los fans les encantaría que fuese a recalar en el equipo Mercedes. Y sabemos, os lo hemos contado en el canal recientemente, que Sebastian Vettel está probando un Porsche y parece que va a regresar a la competición a correr en el WEC. Se habla de disputar las 24 horas de Le Mans. Recientemente, esta misma semana, hace 2 días, ha estado en Sky Sports y le preguntaron directamente acerca de su futuro y un regreso a Fórmula 1. ¿Sabéis cuál fue su respuesta? No negó que pudiera regresar a la categoría. Especialmente lo que dijo es que ahora mismo, es decir, para mañana mismo, no va a anunciar un regreso a la Fórmula 1, pero que no puede descartar que efectivamente sí quiera acabar volviendo y que ha habido conversaciones con Team Principals, que esto sí que lo había dicho hace ya una par de semanas más, aunque no lo dijo por el hecho de regresar, porque especialmente hace un par de semanas dijo que ya había hablado con Toto Wolff, pero que no sobre ocupar el asiento de Hamilton. Lo que ahora había dicho en Sky Sports es eso, que no puede descartar que le apetezca acabar volviendo y que sí que ha mantenido conversaciones con varios team principals, entre ellos Toto Wolff. Entonces, en esta última semana se le ha puesto en las quinielas de Mercedes y quien ha respondido sobre esto han sido los 2 pilotos del equipo de Brackley, siendo el primero George Russell dándole la bienvenida si quisiera llegar a Mercedes. Sebastian Vettel ha sugerido que podría estar interesado en volver a la Fórmula 1 y que ha estado hablando con Toto Wolff. Si eso sucediera, ¿cómo lo verías? Sebastian es una gran persona y un tetracampeón del mundo. Sin duda, su personalidad es algo que se echa de menos en la parrilla y creo que es importante tener a los mejores 20 pilotos del mundo compitiendo por victorias y campeonatos. Estoy muy contento y abierto a que cualquiera sea mi compañero de equipo, tanto si es un campeón del mundo como si es un novato, no cambia cómo haré las cosas. Pero le daríamos la bienvenida de todos modos. Como os decimos, han pronunciado los 2 pilotos y también ha hablado un Lewis Hamilton, que es quien deja vacante ese asiento, y habla de que le encantaría que fuera Vettel quien le sustituyera en ese hueco por varios de los motivos que os vamos a leer. Lo que dice es lo siguiente: me encantaría que Seb volviera. Creo que sería una opción increíble para el equipo. Un piloto alemán, un piloto que ha ganado varios campeonatos del mundo, alguien que tiene unos valores increíbles y que seguirá llevando a este equipo hacia adelante. Me encantaría que volviera. Además, a esto se le suma que Hamilton y Vettel han mantenido una amistad bastante fuerte. Es más, es de los pocos personas que Hamilton sí que considera, dice, amigo de la Fórmula 1, que es una persona que, bueno, es bastante
introvertida, podríamos llegar a decir, está muy en su mundo, por así decirlo, esto lo han comentado varios pilotos, pero con Vettel sí que mantenía una muy buena relación y por ese motivo le encantaría que fuese él quien le sustituyese en Mercedes, que él no tiene ni voz ni voto, pero desde luego que podría llegar a ser esa opción que acabase recalando en el equipo de Brackley y acabase por sustituirle en Mercedes la próxima temporada.